Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. A ver, vamos a compartir pantalla, ¿sí? Excelente. Muy bien, muy buenas noches con todos. Para nosotros es un privilegio estar aquí con ustedes y poder participar de este ciclo de conferencias con su asociación, ¿no? De Bolivia. Orígenes, ya tenemos un buen tiempo que estamos participando con maestros aquí en nuestro Perú y con diferentes entidades cristianas, ¿no? En este ciclo de conferencias 2022, el tema es fortaleciendo las familias, ¿no? Entonces, es especial la vida humana. En sí, quien va a dar esta conferencia principalmente va a ser mi esposo, el ingeniero José Ascat. Para decirles, nuestro deseo de Orígenes está basado en este principio y en este versículo que está en el Salmo 67, 2, 3, que dice, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación, te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Ese es nuestro sentir como Orígenes, que todas las personas lleguen a conocerle al Señor, sobre todo los que están cerca de nuestro campo de acción, en nuestro entorno. Y gracias a Dios que podemos romper fronteras llegando pues a Bolivia también, ¿no? A través de la tecnología, en este caso el Zoom. ¿Quiénes somos? Bueno, somos 4 socios. Mi esposo es el presidente, yo soy coordinadora educativa y la tesorera también. Estaba ahí el hermano Raúl Rodríguez, que es el secretario, y nuestro vocal, el pastor Esteban Stilwell. Y como asesores tenemos también a un científico creacionista, que es nuestro asesor académico, el magíster Bob Religiera. Y nuestro asesor médico es pues nuestro doctor Jesús Cruz Correa, que también nos va a estar acompañando en este ciclo de conferencias. Existen preguntas existenciales del hombre que se hacen, ¿no? Dice, ¿de dónde vengo? ¿Qué hago acá? ¿Hay algún propósito en la vida? ¿A dónde voy? Son preguntas que muchas veces el ser humano se hace y no tiene respuesta inmediata. Un poco les comparto una anécdota que le pasó a Albert Einstein, ¿no? Estaba viajando en un tren y el cobrador viene y le pregunta a Albert Einstein, señor Einstein, su boleto, por favor. En eso Albert Einstein, no encontrar el boleto, empieza a buscarlo, se agacha, busca por todos lados, busca su cartera, no lo encontraba. Entonces el cobrador le dice, no se preocupe, señor Einstein, ya no hay problema. Bueno, y siguió. Cuando el cobrador ve por el retrovisor ahí de la ventanita que Albert Einstein seguía buscando el boleto, se agachaba buscando, ¿no? Y le dice, señor Einstein, ya no se preocupe, ya no siga buscando el boleto, ya sabemos quién es usted. Y Albert Einstein le dice, bueno, yo también sé quién soy, lo que no sé es a dónde voy. Entonces era una persona pues tan ocupada, Albert Einstein viajando, no sabía a dónde iba, ¿no? Y mucha gente está así, ¿no? Como Albert Einstein, ¿no? Está aquí, pero no sabe por qué ni para qué. ¿Cuál es el propósito que tiene en esta vida? Y es importante conocer y saber de qué manera responder a estas preguntas, porque de acuerdo a eso le vamos a dar significado y valor a la vida humana. Entonces, en esta noche dejo con ustedes al presidente de la Asociación Orígenes, quien estará exponiendo este tema. Es especial la vida humana. Muy bien, ingeniero, ¿tiene su tiempo? Bien, muchas gracias. Buenas noches con todos los organizadores y todos los asistentes a esta charla virtual. Estamos contentos de poder participar con ustedes, de sumarnos al trabajo que hacen
en Bolivia y su influencia pues en todo Latinoamérica. Bien, son preguntas importantes que el ser humano se ha hecho a lo largo de la historia, en diferentes tiempos, en diferentes culturas. Pero es importante responder a estas inquietudes, Pero debemos indicar que básicamente, de manera bastante resumida, podemos considerar que hay tres formas de ver el mundo, mayoritariamente, o se podrían agrupar en tres. Ya algunos teólogos nos muestran estas tres formas de ver el mundo, tres cosmovisiones, y cada cosmovisión va a tener una forma particular de responder a esas preguntas. La primera de ellas es el animismo, ¿no? El animismo indica, pues, o postula o afirma que la realidad última es espiritual. Todo es espiritual. Y en esa realidad que ellos visualizan, pues, las lagunas tienen un espíritu, las montañas tienen espíritu y hay que honrarlas, ¿no? La cultura andina es animista, ¿no? Y vemos allí los rasgos hasta en la actualidad. Otra forma de ver el mundo es a través de la visión del secularismo. Esta cosmovisión indica que la realidad última es material. Para ellos, todo lo que existe es materia. Eso implica que no hay Dios, no hay diablo, no hay ángeles, no hay demonios. Todo lo que existe es en esta vida. No hay vida más allá de esta vida terrenal. Y postulan, pues, sus ideas bajo el pensamiento evolutivo, ¿no? Que la materia se organizó a sí misma, ¿no? Entonces vamos a ver algo más adelante. Es el secularismo. El teísmo indica que la realidad última es personal y se basa bajo el relato de la Biblia, en donde empezamos con la semana de la creación, con la acción creadora de Dios. Dios creó al hombre y nuestra finalidad o propósito tiene que ver con un vínculo, una relación personal con Dios. Entonces son las tres cosmovisiones y vamos a revisar estos puntos de vista y cómo es que esas ideas van a valorar la vida humana. Entonces, nuestra forma de ver el ciclo de vida del ser humano va a depender de nuestra cosmovisión, de forma como vemos el mundo. Hemos presentado tres de ellas. Y la pregunta importante para nosotros es, a lo largo del desarrollo humano, desde la concepción, la niñez, hasta la etapa adulta y aún la vejez, nos preguntamos, ¿somos especiales? ¿Soy especial? Es la pregunta importante que vamos a desarrollar también el día de hoy. Bajo el animismo, ¿qué es la vida humana? Por ejemplo, los incas, nuestros antepasados, practicaban los sacrificios humanos. Para nosotros, para acá en Perú, también deben tener ejemplos allá en Bolivia. La dama de Ampato es un hallazgo de una momia que vivió en el Imperio Incaico y había sido sacrificada al servicio del Inca, sacrificada al dios Sol. Era una jovencita, era una persona que no era dueño de su vida y fue sacrificada. Entre los motivos alrededor del por qué su sacrificio, se tiene la teoría que fue para pedirle a Huiracocha que detuviese la actividad de los volcanes que estaban activos en la región. Fue sedada, fue drogada, y cuando estuvo en esa condición, con un garrote de piedra, fragmentaron o golpearon su cabeza y luego la momificaron y la dejaron en las faldas de una montaña, y el hielo pues ha conservado a la momia hasta la cueva, hasta cuando ha sido hallada, ¿no? Entonces, ¿qué era la vida humana para ellos? Pues tenían un valor denigraban pues a las personas, ¿no? Porque al punto que los sacrificaban
para sus dioses. Luego tenemos otro enfoque, el del materialismo o el secularismo, en donde su modelo para la vida humana, para el desarrollo de la vida, es a través del proceso evolutivo, desde un ser unicelular hasta los seres complejos como el hombre, a través de ese proceso evolutivo de millones de años. Entonces, ¿qué es la vida para un materialista? Pues es el desarrollo evolutivo con ancestros de animales. Entonces somos animales también más evolucionados, ¿no? Entonces la vida humana no dista mucho de la vida de un animal, no hay mucha diferencia allí, ¿no? Solamente hemos evolucionado en más capacidades. El teísta, para el teísta, la vida humana parte de la creación, de la acción creadora de Dios, cuando crea al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, son los postulados que tenemos con los cuales podemos enfocar acerca de la vida humana. El paradigma predominante en nuestra sociedad es el modelo materialista o secularista, ¿no? Con lo de la teoría de la evolución, ¿no? Esta teoría ha calado en nuestra cultura, ha calado en la educación, está en los libros de texto, en todos los niveles, moldea los negocios, moldea la relación en las empresas, influye en las decisiones políticas, ha calado en todos los niveles de nuestra sociedad y de la ciencia también, ¿no? Entonces, este es el paradigma predominante, el modelo predominante es basado en la teoría de la evolución. Vamos a enfocarnos entonces en este modelo un poco más para ver qué postula. Debemos indicar que Carlos Darwin fue el que logró sistematizar las ideas y escribir un libro en donde sostenía o postulaba toda esta teoría. Vamos a revisar un poco las ideas de Darwin, ¿no? ¿Qué es la evolución? Esta idea es importante, este concepto es importante, porque nos va a permitir entender esta forma de pensar. La evolución afirma que a través de mucho tiempo la materia se organizó, partiendo de formas sencillas y por medio de la selección natural, la supervivencia del más apto generó así las formas de vida más complejas. Bien, miren, la materia, el tiempo, formas sencillas a través de un mecanismo, la selección natural, la naturaleza. Aquí no hay Dios, no hay acción divina, todo el proceso es un proceso de las fuerzas ciegas de la naturaleza. De manera gráfica podemos verlo aquí, a través de mucho tiempo, formas sencillas aumentan de organización a través de ese proceso de mutación y selección natural. Ese es el proceso por el cual tenemos personas complejas, seres complejos como el ser humano, como el hombre. Entonces, ¿qué es el hombre? Es un animal que ha evolucionado. Hay una progresión hacia arriba bajo este modelo. Eso es lo que dice esta teoría. Entonces, vemos allí de manera gráfica que todos somos animales. Nosotros somos animales racionales. El hombre es un animal más evolucionado. La supervivencia del más fuerte o muerte de los débiles. Esto es interesante porque el proceso de cambio y de transformación es un proceso de lucha en donde el fuerte tiene que pasar sus genes a la siguiente generación y los débiles son los que tienen que morir, los débiles, los que no tienen capacidades. Miren, entonces esto es lo que enseña, lo que postula la teoría de la evolución en la cual se basa pues ese modelo secular, ¿no?
Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es interesante porque si el proceso ha ocurrido, el ser humano ha evolucionado, cuando vemos los rasgos humanos, vemos aquí diferentes tonalidades de piel, diferentes rasgos en la personalidad. Los que creen en esta teoría, por ejemplo, han llegado a la conclusión que los que evolucionaron más son los blancos. Tenemos 4 razas básicas. Y los que no evolucionaron fueron los negros, o los australoides, los aborígenes. Entonces, ¿qué estamos teniendo como consecuencia? Tenemos unas clases raciales, supuestas raciales, ¿no? Entonces tenemos allí la base o la justificación para el racismo. La vida humana ya se va degradando por los rasgos, por el color de la piel. Y los que no evolucionaron fueron los negritos, ¿no? Entonces ellos son inferiores, seres inferiores. No son razas puras. Esto es importante indicar. Entonces, mira, ya se va denigrando la vida humana, o la vida tiene otro valor. Hay humanos con más y otros con menos valor. Bien, miren, aquí vamos a presentar una galería de personajes, Y tenemos aquí algunos de ellos. Por ejemplo, Carlos Marx. Carlos Marx, cuando leyó a Darwin, él expresó, él indicó que el origen de las especies, que este libro, contiene la base de la historia natural para nuestros puntos de vista. Entonces, él se comprometió con la teoría de la evolución de Darwin. O sea, Darwin influenció en este personaje, ¿no? Y ya sabemos cuáles son sus ideas, ¿no? Ideas. Luego tenemos otros personajes más. Por ejemplo, León Trotsky. Él expresó que las ideas de Darwin lo intoxicaron, añadiendo que Darwin se puso de pie para mí como un poderoso guardián en la entrada al templo del universo. Tenemos otros personajes más, por ejemplo, uno más conocido, Adolfo Hitler. Él formó sus políticas raciales y sociales sobre las ideas evolutivas de la supervivencia del más apto y la superioridad de ciertas razas favorecidas. Entonces, sus ideas se basaban en esta teoría, ¿no? Y lo interesante está que él tomó como base y sus decisiones de la limpieza racial fueron parte de sus políticas. Otro personaje también es Mao Zedong. Se sabe de él que él consideraba que sería mejor que tengan menos conciencia, decía. Algunos de nuestros camaradas tienen demasiada piedad, no la suficiente brutalidad, lo que significa que no son tan marxistas. En este sentido, en realidad no tenemos conciencia. Así de brutal es el marxismo. Estamos dispuestos a sacrificar 300 millones de chinos para la victoria de la revolución mundial. O sea, ¿qué tienen en común todos ellos? Estas ideas de Darwin. Dirigió Pol Pot, dirigió los Gemeres Rojos a cometer genocidio contra su propio pueblo en un régimen sanguinario, el cual estuvo inspirado en el comunismo de Stalin y Mao Zedong. ¿Quién es Abimael Guzmán? Bueno, ese es un personaje peruano. Su ideología llamada marxismo, leninismo, maoísmo, o el pensamiento, Gonzalo, se deriva pues, de una creencia en la supuesta inevitabilidad de un tránsito evolutivo que llevaría a las sociedades humanas del capitalismo al comunismo. ¿Qué queremos mostrar con estos personajes? ¿Qué tienen en común todos ellos? Han sido personas, pues, que han cometido todo tipo de barbarie. Son considerados genocidas. Sus acciones y sus decisiones se justificaron en la teoría de la evolución, de la lucha del más fuerte, de los débiles deben ser eliminados. Y lo hicieron así. No son cientos, no son miles, son millones de personas que fueron eliminadas por estas ideas. Entonces, podemos indicar aquí que la teoría de la evolución, que es la base para estas ideas absolutistas, pues denigra al ser humano, ¿no? Denigra al ser
humano. Ellos justificaron su accionar considerando pues que el hombre es un animal y hay algunos que no han evolucionado y son una raza inferior y justificaban todo tipo de masacre, ¿no? Si sacamos a Dios del pensamiento, de las ideas personales, familiares, de las instituciones, cada persona pone sus propias ideas y vemos todo tipo de atrocidades y muertes. Pero lo triste o el problema es que Darwin estuvo equivocado con sus ideas. Darwin estuvo equivocado. Él consideraba que si encontraba una estructura de vida o biológica que era imposible que se construya a través de procesos lentos de mutación, entonces él decía, mi teoría no tendría sentido. Para el tiempo de Darwin, él estaba limitado con la tecnología. Él desconocía la estructura interna de la célula. Él desconocía la molécula del ADN, esa receta para la vida. Tenemos una molécula sumamente compleja, en donde están todos los datos, todas las características para la construcción en un sentido de un ser vivo. En el caso del ser humano, tenemos nuestros 46 cromosomas, que los científicos han indicado que si nosotros escribiésemos en palabras todas las instrucciones en lenguaje químico del ADN, llenaríamos una biblioteca de más de 1000 libros de información. Entonces, la cantidad de información codificada en nuestro ADN era desconocido para Darwin. Entonces, tenemos aquí una teoría basada en supuestos falsos, ¿no? Y que llevaron a cometer, como les digo, atrocidades. Ahora, esta teoría ha logrado gran influencia en nuestra sociedad, a tal punto que cuándo vivir o cuándo morir, estas decisiones están también justificadas bajo este modelo. Por ejemplo, con el avance tecnológico, el ser humano ha descubierto lo único, lo importante o lo valioso, algunos lo llaman pues un cristal en bruto a las células madre. Hay dos tipos de células madre que es bueno indicar, ¿no? Las células madre embrionarias, por ejemplo, el óvulo y el espermatozoide se unen y forman pues el cigoto, luego este cigoto se divide en 2, luego en 4, luego en 8 y se van duplicando, y tenemos hasta más o menos el día 5 nos indican, es un proceso y esas células no están diferenciadas. A ese tipo de células se le llama las células madre embrionarias. Hay otro tipo de células madres, pero que están en otros órganos de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el punto aquí importante? Para aquellos que creen en la evolución, por ejemplo, ¿no? Y el ser humano, en su concepción, es un grupo de células, no es más que un grupo de células, entonces podemos manipular ese tipo de células. Y los científicos han logrado aislar esas células, estimularlas y diferenciarlas, a tal punto que pueden transformar ese tipo de células en una célula específica de un tejido. Por ejemplo, una célula nerviosa, una célula sanguínea, una célula ósea, una célula de grasa, una célula muscular, una célula del corazón. ¿Cuál es el asunto aquí? O el tema importante que es crítico o que es cuestionado, es utilizar las células embrionarias. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reparar el cuerpo humano. Si alguien tuviese una enfermedad en alguna de sus tejidos, algún órgano, ellos podrían aislar estas células madres embrionarias y podrían aplicar a este paciente para reparar su corazón, para reparar. Entonces,
Pero, ¿cuál es el problema aquí? El problema aquí es que un embrión no es un grupo de células solamente. Un embrión es una vida, es un ser humano. Al usar células embrionarias estaríamos deteniendo el proceso de desarrollo de una persona, sacrificando una persona para convertirlo en células para reparar el cuerpo humano. Ese es el punto, ¿no? Que está en discusión y en debate, y esa es la tendencia en el tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? Entonces, como les digo, es el punto aquí de quiebre y de discusión son las células madre. Bien, tenemos también otra corriente de pensamiento sobre este asunto de la genética a través de la eugenesia, ¿no? La eugenesia está orientado a modificar el ADN. ¿Con qué propósito? De poder seleccionar aquellos rasgos o cualidades que son saludables, que permiten un mejor desarrollo de la persona y eliminar aquellos rasgos indeseables. Entonces, por ejemplo, si son inválidos, si tienen alguna enfermedad, si tienen síndrome de Down o por el color de piel, se podría parar el proceso de aquellas personas que tengan esas limitaciones. Y eso es a través de la genética. Incluso, también parte de la eugenesia es las esterilizaciones para que los pobres o los negros o algún grupo étnico no pueda reproducirse. Y esa es una práctica que ha habido pues, en varios países. Entonces, miren, a través de estas ideas, cuando ya sacamos a Dios, sacamos a su palabra, el ser humano decide cuándo y quién vivir o cuándo morir. Otro punto que también es de controversia en estos días y que se va a tocar de manera específica es el tema del aborto, ¿no? El tema del aborto también, ¿no? La justificación, ¿no? Si es un grupo de células, lo podemos abortar. No hay problema. No hay cargo de conciencia. Solamente es un grupo de células. También tenemos la eutanasia. También está ganando, es un punto de debate en la sociedad en este tiempo, en donde el ser humano trata o quiere lograr una muerte fácil, una muerte feliz, una muerte digna, dice, ¿no? Entonces está en debate esto. Hay países que ya lo han aceptado, hay otros aún no. Pero la muerte asistida, el suicidio con acompañamiento médico, ¿no? Cuando sacamos a Dios nuevamente, aparecen todo tipo de ideas, como estas, como la que les mostraba. Entonces, ¿qué podemos indicar hasta allí? Que aquel paradigma de que todo lo que existe es materia, no hay Dios, no hay nada más allá de esta vida, todo es materia. Entonces, nosotros somos animales evolucionados. Entonces, este modelo, esta cosmovisión, degrada la vida humana. Desde el vientre, desde su formación, hasta el final de los días, con la ancianidad. No es el único paradigma que existe. Nosotros tenemos una perspectiva diferente del mundo. Una perspectiva que lo formamos a partir de una lectura de la Biblia. Tenemos aquí el evento de la creación, vemos la corrupción o caída del hombre, vemos el evento del diluvio, la confusión o formación de las naciones y la venida de Cristo, y al final tenemos un tiempo de la consumación de la eternidad. Nosotros vemos la vida bajo una perspectiva diferente, no de la lucha del más fuerte y de la eliminación de los débiles,
sino totalmente distinta. Bajo la perspectiva bíblica, cuando leemos en el libro de Génesis 1:26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Miren, es una narrativa totalmente diferente. La vida humana es especial. ¿Por qué? Porque fue creada a imagen y semejanza de Dios. Nosotros somos portadores de cualidades y facultades que Dios puso en nosotros, facultades divinas en sus criaturas. Por ejemplo, vamos a ver algunas de ellas. Hay una cualidad del intelecto. Somos capaces de teorizar conceptos abstractos, la música. Entonces, el intelecto es una capacidad de Dios que la tenemos nosotros. Una capacidad también moral. Dios conoce el bien, conoce también el mal. Y nos creó a Adán en esa cualidad, ¿no? Con esa cualidad inicial del bien. Hay una semejanza social. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo y viven en ese vínculo de amor desde la eternidad. Y esa misma semejanza lo dio al hombre, ¿no? El ser humano, la familia, esa unidad importante, ¿no? Luego también tenemos una semejanza espiritual, aquella facultad o capacidad interna del ser que se puede comunicar con Dios y puede también apreciar a Dios indirectamente a través de las cosas que Él ha hecho, según Romanos 1:20. Entonces, miren, el Creador ha dado estas cualidades y semejanzas al hombre. Por eso el hombre es especial. La vida humana es especial porque ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Al único que lo creó de manera única y singular es al hombre. Cuando Él creó las plantas, creó los animales, los creó en grupo, de manera colectiva, los creó en masa, pero de manera singular creó al hombre. También en el versículo 28 de Génesis 1, la Biblia dice que y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Miren, la vida humana es especial porque fue creada con un propósito. Nosotros somos los mayordomos, somos los administradores de la tierra y de todos los recursos que tenemos. ¿Cuál fue el mandato? Fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgar. Tenemos un propósito aquí que necesitamos recordar, que necesitamos conocer, que necesitamos aplicar aquí. ¿Por qué también es especial la vida humana? Miren, hay una realidad también. El problema actual del hombre se ha ido dando a lo largo de todos los descendientes de Adán. Lamentablemente, Adán y Eva pecaron, desobedecieron. Aún somos portadores de la imagen de Dios, de esos atributos de Dios, pero esos atributos de Dios están afectados por una naturaleza pecaminosa. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Somos portadores de la imagen de Dios en un mundo caído. Tenemos o reflejamos una imagen rota, fragmentada, afectada por el pecado, que necesita ser restaurada. Esa es la realidad. Esa es también nuestra condición. Esa también es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza
humana en este tiempo. Dios no se quedó con ese accionar humano. Dios dice que nos amó de tal manera que entregó a su Hijo unigénito, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida humana es especial, porque fue el Creador, Jesucristo, quien entregó su vida para restaurar su creación y salvar a sus criaturas. Cuán valioso es el ser humano para Dios, a tal punto que Dios mismo se hizo hombre y vino a restaurar las cosas, a restaurar la relación del hombre con Dios. Entonces somos especiales para Dios. El ser humano es especial, tiene un valor especial para Dios. Entonces podemos tener aquí como conclusión que la cosmovisión cristiana valora la vida humana y es sagrada. La vida humana es sagrada. La cosmovisión cristiana también, bajo las enseñanzas de Jesucristo, dice, Jesucristo enseñó, Dios en la tierra nos enseñó. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es el sermón del monte. Está hablando del valor humano de un ser humano hacia otro ser humano. Valorar al ser humano, valorar a su prójimo. En Mateo 7 también encontramos en el versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque es la ley y los profetas. Dios enseña el amor al prójimo. También lo tenemos en Mateo 22. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No le dice matarás a tu prójimo. No lo dice promoverás el aborto. No dice promoverás la eutanasia. No dice promoverás la eugenesia. Manipularás al ser humano. Eliminarás a los débiles. No nos está diciendo eso Jesucristo. Nos dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para ir terminando, debemos indicar que el verdadero problema en este mundo es el pecado. Esa es la naturaleza de nuestro problema. En Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La solución está dispuesta para el ser humano, a través de lo que hizo Jesucristo por nosotros. Entonces, podemos concluir de manera final que la vida humana es especial a los ojos de Dios. Bueno, les agradecemos por su atención.